7:50, dos consultas populares en camino, temas muy importantes que el país, en el caso de Yasuní, deberá decidir, y el Chocó Andino en el caso de Quito, el 20 de agosto. Fernando Benalcázar fue viceministro de Minas, es director de OLAMI, la Organización Latinoamericana de Minería, es ingeniero ambiental. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Y quiero empezar por el tema de Yasuní. Usted lideró la iniciativa de la delimitación de la zona intangible del Parque Nacional Yasuní para la protección de los pueblos en aislamiento. Usted conoce perfectamente lo que pasa ahí, lo que pasa ahora con la actividad petrolera y lo que puede pasar si es que se tiene que dejar de operar este bloque 43. Buen día. Buen día, muchísimas gracias, Milton. Una aclaración, soy ingeniero civil, no me diga ingeniero ambiental, por más que les quiera a los ingenieros ambientales. Era para disimular, digamos. Ya. A ver, conozco el parque, he hecho actividad en el parque y lo que está sucediendo creo que es potencialmente terrible para el tema económico del futuro del Ecuador. El bloque 43 es uno de los 4 bloques que se opera, el más joven, el más nuevo. Se vienen operando desde los inicios de los 90, los bloques 1661, 3167. Han producido más de 400 millones de barriles, han inyectado a la economía nacional y este ha dejado 1.200 millones de dólares netos en el 2022. Por la extracción, por la actividad petrolera. Correcto. Pero aparte hay otros 1.500 más o menos, 1.600 de impuestos. Claro. La renta petrolera en general supera los 4.200 millones en el periodo de vida que ha tenido el campo. Entonces, coger y vendernos la idea de que suspendamos la actividad, que mañana arranquemos y que el ecoturismo y que actividades como la riqueza propia que tiene el Parque Nacional, que sí, en efecto, es una de las zonas más biodiversas del Ecuador, no puede compensar y de ninguna manera los ecuatorianos podemos comprometer nuestro futuro. Seamos realistas. Va a haber un desequilibrio total entre lo que el campo produce versus las necesidades de importación y el Ecuador pasa o pasaría de ser país petrolero a ser un país importador de derivados y ese desequilibrio comercial puede hasta comprometer la dolarización. No lo digo yo, lo dicen todos los expertos económicos del país. Entonces, cuando nosotros en la época del 2005-2006 invertimos muchísimo dinero con una empresa canadiense en la delimitación de la zona intangible, que veo que usted está muy bien informado, pensábamos y creíamos 100% que el equilibrio entre el desarrollo económico que el sector petrolero trae con el tema ambiental y social permite a un país crecer y no nos equivocamos. Han pasado 17 años de eso, la actividad petrolera está ahí, el país tiene que seguir cuidando el entorno con las mejores ingenierías, pero no podemos vender humo. Pero dos posiciones distintas que yo veía anoche en el programa de Carlos Vera. El alcalde de Aguarico, que hablaba de lo que ha traído la explotación en el bloque ITT. Bienestar para familias, agua potable, conectividad, cosas que, dice él, no hubiéramos tenido o dejaríamos de tener si es que esto se paraliza. Por otro lado, una versión de gente amazónica que dice, no pasa nada. Lo mismo de 50 años, la explotación petrolera en zonas que siguen siendo las más pobres del país. Dos posiciones claras y reales en el sentido de que sí hay un impacto positivo directo para las zonas de influencia cercanas a los proyectos. La renta petrolera llega a través de leyes fuertes que respaldan a la región amazónica, tanto por el transporte del crudo cuanto por la producción. Ahí viene un problema administrativo. No quiere decir que la industria petrolera es mala. Quiere decir que han habido problemas, fallos administrativos en los gobiernos seccionales o en los gobiernos centrales de turno. Y no podemos decir que todo es malo. Yo le digo, ¿por qué estas comunidades? Yo le pregunto al pueblo y a las personas que nos están viendo, ¿por qué estas comunidades nunca fueron consultadas? ¿Y por qué estas comunidades han salido públicamente en entrevistas como estas y en eventos a decirnos a todos nosotros, señores, ¿por qué no nos preguntaron a nosotros si queremos que la actividad minera se acabe en este sector? Hay 950 empleados directos a la actividad del bloque ITT. Son 950 familias que pueden enfrentar quedarse en la calle mañana, porque quedarse sin empleo en un país en la situación socioeconómica que está sería terrible. Entonces, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene el derecho de hacer las consultas, sí,
pero también creo que medios como los de usted y este tipo de entrevistas dan la posibilidad de informarse y tener un voto racional, un voto entendiendo. ¿La explotación petrolera en el Yasuní es segura? ¿Es beneficiosa para el país? A ver, si nosotros en los 90s y en el comienzos de los 2000 hicimos proyectos de clase mundial, el Ecuador ha exportado experiencias y tecnología en temas sociales y ambientales. Y sin ser modesto, fuimos parte de esos proyectos. Cuando llegan estos proyectos en el 2007, en el 2013, cuando comienzan a desarrollarse, la propia Asamblea, cuando toma la resolución, establece los más altos parámetros de seguimiento para los temas ambientales y sociales. Y seamos realistas, ustedes hicieron un excelente programa la semana pasada. María Belén Merizalde creo que hizo un reportaje espectacular. Usted abre la puerta de su casa, si usted tiene que esconder, que ocultar, fíjese las prácticas ambientales que están ahí. Y entonces yo le pregunto, la explotación que se está llevando a cabo en este momento es en una zona comparada con el Parque La Carolina, por ejemplo, en una dimensión tan grande como Quito. ¿Es así? Usted estuvo, y le pregunto esto porque usted participó e inició la delimitación de la zona intangible. A ver, ¿Está amenazada o no? Hemos hecho proyectos en los cuales las zonas que nosotros utilizamos, las que llamamos plataformas de perforación, son tan pequeñas que en conjunto, en el ITT, nos llegan a las 80 hectáreas. En conjunto, entiéndase. La infraestructura por donde van oleoductos, la infraestructura en donde están los pozos, la infraestructura en donde entran los talados, la infraestructura donde se hace la recolección inicial del crudo. Acuérdese que no se procesa el crudo ahí. A 80 kilómetros fuera del parque se hace el proceso por seguridad y por responsabilidad ambiental. Entonces, la relación en un parque de 1.024.000 hectáreas versus 80, lo he dicho públicamente, vale la pena, porque tenemos que ver por los 18 millones de ecuatorianos y no por un grupo de personas idealistas, personas que les respeto por el amor a la naturaleza. Yo amo la naturaleza tanto o más que ellos, de eso estoy seguro. Y tengo una visión en la que siempre debemos buscar el desarrollo económico con el tema ambiental y social. Y lo otro, cerrar estos pozos petroleros costaría un montón de dinero. ¿Es seguro cerrarlos? Y tomaría, no el año que se tendría que tomar, sino 4 o 5 años. No hay precedentes en el Ecuador que hayamos cerrado un campo petrolero. Todos los campos tienen varias décadas. La tecnología ha mejorado y la tecnología continúa. Si el ecuatoriano votaría por dejar el crudo en la tierra, la consecuencia es, en un año, remover todas las instalaciones. Eso cuesta $500 millones. Y aquí le pregunto, o le digo a las personas, ¿ustedes podrían abandonar el metro de Quito? El metro de Quito costó $2.000 millones. Se nos ocurre decir, dejen el metro de Quito, que es el equivalente a dejar todas las instalaciones en la inversión que ha hecho Petroecuador, son 1.950 millones de inversión. Abandonar eso, limpien y en un año dejen todo nítido. Eso cuesta $500 millones. Con $500 millones, en un país que no está produciendo, que dejó de producir, se abre una brecha de dinero gigantesca que el gobierno no tiene cómo pagar. Y en un año cerrar algo que tomará 4, 5, 6 años es imposible. Tenemos 2 minutos. La consulta del Chocó Andino. El Chocó Andino, esta mancomunidad que está en el noroccidente de Quito, está 27.000 hectáreas de las 124.000 están, digamos, adjudicadas, algunas en proceso, pero ninguna en explotación. ¿Cuál es el riesgo de explotar en el Chocó Andino? El riesgo de explotar en el Chocó Andino es ninguno. La preocupación que tienen falsa de decir que esas 20.000 hectáreas serán destruidas y que equivalen al 20% del bosque del Chocó es falso. La industria petrolera y la industria minera pueden perfectamente coexistir con el entorno. Las prácticas de ingeniería siempre consideran como primer factor el tema ambiental y el ser humano. Y sobre eso puede haber procesos en los cuales no contaminan el agua y no destruyen el bosque nativo como hemos demostrado en el Yasuní. ¿Y qué pasó con el OCP, por ejemplo? Que estamos hablando del mismo noroccidente de Pichincha. Cuando se construyó el OCP se decía que el bosque de Mindo iba a desaparecer. ¿Qué ha pasado con eso? Yo tuve la suerte de estar ahí y en la parte alta de Mindo está el famoso tramo que llamamos el Castillo. Trajimos la mejor tecnología de Austria y Suiza para poder hacer la construcción. Y fíjese lo que ha pasado. Han pasado 20 y más años, es una zona prístina, no hay una sola huella de la existencia.
Y por otro lado, muchísimos de esos grandes opositores que se encadenaban y protestaban, hoy día son grandes empresarios del ecoturismo que viven en Mindo. Pero yo aprovecho para hacerle la pregunta que queda en mi cabeza desde marzo. ¿Cómo es posible que ahora, ahí en Mindo, las alcaldías hayan promocionado lotizaciones que cortaron 16 hectáreas, asumo del Chocó Andino porque son en el mismo lugar? ¿Y quién ha protestado? ¿Quién ha dicho una palabra del Chocó Andino? Esas son las contradicciones que nosotros vemos, donde los intereses personales y económicos priman sobre un interés nacional. ¿Su recomendación para las consultas entonces es? Votar no, y todos los ecuatorianos tenemos que ver que mañana el voto del no hace la diferencia para o perder la dolarización o tener una situación económica que el país jamás ha tenido. ¿Así de extremo? Así de extremo. ¿Sabe lo que es dejar de tener 1.200 millones de dólares netos de ingresos en un país que depende de dos rubros de exportación entre los cuatro mayores, el petrolero y el cuarto, el minero? O sea, la dolarización es el último caso, pero en intermedio está el subsidio de los combustibles. Es evidente, si el gobierno no tiene el dinero que compense, como lo dije al inicio, esa balanza comercial, tendrá que salir de algún lado el dinero para importar. Y cuando hablemos de quitar los subsidios a los combustibles, se va a armar el gran problema social y pasará a un tema político. Entonces, es extremadamente sensible lo que sucedería si no se vota por el no. Bien, gracias por habernos acompañado y darnos su punto de vista. Fernando Benalcázar, ingeniero civil, es director de la Organización Latinoamericana de Minería, fue viceministro de Minas y estuvo en el inicio de la delimitación de la zona intangible del Yasuní, allá en la Amazonía. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Milton, y siempre a las órdenes. Liz, 8:02, tenemos que terminar. Buen día. Buenos días.